Hans Michael Frank, quien se hizo conocido como el carnicero de Polonia, fue un abogado y político alemán afiliado al partido nazi que sirvió directamente bajo las órdenes del dictador Adolf Hitler. Frank permaneció al frente del gobierno general hasta su colapso a principios de 1945. El 1 de octubre de 1946, en Nuremberg, Alemania, después de más de 10 meses de juicio, 21 acusados, entre los líderes políticos, militares y económicos más importantes de la Alemania nazi, escucharon la lectura de sus sentencias. Este fue solo el primero de muchos juicios por crímenes de guerra celebrados después de la Segunda Guerra Mundial, y se convertiría en una advertencia para criminales de guerra y dictadores de todo el mundo. A medida que se revelaban los horrores de las atrocidades alemanas, especialmente contra los judíos, 12 de los 21 acusados fueron condenados a muerte por ahorcamiento. Frank fue condenado por crímenes contra la humanidad y fue ahorcado el 16 de octubre de 1946. Sus momentos finales en la horca son impactantes. ¡Prepárate! Hans Michael Frank nació el 23 de mayo de 1900 en Karlsruhe, entonces parte del Imperio Alemán. Fue el segundo de 3 hijos de Karl, un abogado exitoso, y Magdalena, hija de un próspero banquero. A los 10 años, su madre dejó a la familia para vivir con un amante en Praga, un hecho que marcó profundamente su infancia. Frank creció en Múnich, donde estudió en el gimnasio Maximilians. A los 17 años, durante la Primera Guerra Mundial, se alistó en el ejército alemán, pero no sirvió en las líneas del frente. Con el fin de la guerra en noviembre de 1918 y durante la Revolución Alemana, se unió al Freikorps, unidades paramilitares compuestas por veteranos de guerra. En estas tropas, participó en la represión de la República Soviética de Baviera, un gobierno socialista de corta duración establecido en la región. Los Freikorps combatían a comunistas y otros grupos considerados responsables de la derrota alemana. Durante este periodo, Frank también estuvo involucrado con la Sociedad Sul, un grupo ocultista fundado en Múnich que influyó en la creación del Partido Obrero Alemán. En 1919 se unió al DAP, que en febrero de 1920 se convirtió en el Partido Nazi, NSDAP. Sin embargo, solo en septiembre de 1923, Frank ingresó a la SA, la fuerza paramilitar nazi conocida como los Camisas Pardas. La SA participó activamente en el putsch de la cervecería en noviembre de 1923, un intento fallido de golpe liderado por Adolf Hitler y sus aliados para derrocar al gobierno alemán. El objetivo era marchar sobre Berlín e iniciar una revolución nacional, pero el levantamiento fue rápidamente reprimido por la policía de Múnich. En el enfrentamiento, murieron 16 nazis y 4 policías. Hitler fue arrestado y condenado a 5 años de prisión, aunque solo cumplió 8 meses. Frank, por su parte, huyó a Italia, donde aprendió italiano, regresando a Múnich en 1924 después de que se retiraran los cargos en su contra. El 2 de abril de 1925, Frank se casó con Brigitte Herbst, una taquígrafa de la Cámara Estatal bávara. Brigitte, que deseaba asegurar un futuro estable antes de cumplir 30 años, vio en Hans Frank, un joven abogado de familia adinerada, una oportunidad de ascenso social. Sin embargo, el matrimonio fue tumultuoso, ya que Frank tenía dificultades para imponerse ante su esposa. Juntos tuvieron 5 hijos entre 1927 y 1939, incluido Niklas Frank. Brigitte solía usar a los hijos para manipular a su esposo, recordándole con frecuencia: «Hans, te di 5 hijos». En 1929, Hitler nombró a Frank como su asesor legal personal y jefe del departamento jurídico del partido nazi. A medida que los nazis ganaban fuerza, Frank actuó como abogado del partido en más de 2.400 casos, enfrentándose frecuentemente con otros juristas. El ascenso del nazismo fue impulsado por una fuerte propaganda que proyectaba a Hitler como un líder carismático. Frank, figura clave en la estructura jurídica del partido, desempeñó un papel crucial en este proceso, ayudando a consolidar el poder nazi en Alemania. El ascenso al poder del partido nazi comenzó en 1930, cuando obtuvo 107 escaños en el Parlamento alemán,
el Reichstag. Hans Frank se convirtió en uno de sus miembros, y con el ascenso de Adolf Hitler al poder en enero de 1933, su influencia creció rápidamente. En abril de ese mismo año, fue nombrado ministro de Justicia de Baviera, cargo que ocupó hasta diciembre de 1934. Luego fue promovido a Reichsminister sin cartera en el gobierno del Reich. También en 1933, Frank asumió el cargo de Reichsleiter, responsable de asuntos jurídicos, convirtiéndose en la segunda posición política más alta dentro del partido nazi. En 1934, Frank se convirtió en uno de los 3 jueces del Tribunal Supremo del Partido Nazi, un organismo creado por Hitler en 1925 para resolver disputas internas. A pesar de ser un firme defensor de la ideología nazi, Frank se oponía a los asesinatos extrajudiciales, como los del campo de concentración de Dachau y durante la Noche de los Cuchillos Largos, argumentando que tales acciones debilitaban el sistema legal. Sostenía que el papel de los jueces era proteger el orden de la comunidad racial, enjuiciar a los elementos considerados peligrosos e interpretar las leyes conforme a los principios nazis. En abril de 1936, durante una conferencia en Roma, Frank conoció a Benito Mussolini, con quien desarrolló una relación cordial. Hablaba italiano con fluidez, lo que le permitió comunicarse directamente con el dictador. En septiembre de ese mismo año, viajó nuevamente a Italia para entregar una invitación personal de Hitler a Mussolini para visitar Alemania. Cuando Mussolini aceptó la invitación, Frank actuó como su asesor durante la visita oficial. Los días 9 y 10 de noviembre de 1938 tuvo lugar la Noche de los Cristales Rotos, una oleada de violencia contra los judíos en Alemania y los territorios ocupados. Las SA y civiles alemanes saquearon miles de negocios y hogares judíos, incendiaron cientos de sinagogas y enviaron a unos 30.000 judíos a campos de concentración. Este evento marcó el paso de una legislación antisemita a una persecución violenta y sistemática. A pesar de sus anteriores vínculos comerciales con judíos, Brigitte Frank, esposa de Hans Frank, no mostró ninguna empatía hacia quienes buscaban ayuda para huir del régimen nazi. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania. Poco después, el 17 de septiembre, la Unión Soviética también invadió el país, y al final del mes ambos regímenes habían dividido el territorio polaco. La parte central de Polonia se convirtió en el Gobierno General, una entidad administrativa bajo control alemán. En octubre de 1939, Hitler nombró a Hans Frank como gobernador general de esta región, viéndolo como alguien que no generaría problemas para la implementación de las políticas nazis. Al recibir la noticia de su nombramiento, Frank regresó a su villa en Berlín y anunció a su esposa: «Brigitte, serás la reina de Polonia». Consideraba el territorio como una colonia del Reich, declarando que los polacos debían ser reducidos a la condición de esclavos del Imperio alemán. Aunque era el administrador más importante del gobierno general, sus decisiones eran frecuentemente anuladas por las SS y la policía, quienes eran responsables de implementar las políticas raciales. Frank, aunque no discrepaba con los objetivos del régimen, resentía la interferencia de las SS en su dominio. Cuando cuestionó a Heinrich Himmler sobre la construcción de un campo de concentración en Polonia, recibió una respuesta tajante: «Eso no es asunto tuyo». Hitler quería que el gobierno general se utilizara como un vertedero racial, una fuente inagotable de mano de obra esclava y un lugar para el exterminio masivo de los judíos europeos. El gobierno general tenía una población total de 12 millones, de los cuales 1,5 millones eran judíos. Después de que los alemanes atacaran a la Unión Soviética en el verano de 1941, se anexionó Galitzia Oriental al gobierno general, aumentando la población en unos 3 a 4 millones de personas. Frank nunca tuvo control total sobre el gobierno general. Dado que la región era vista como una zona de actividad militar, las SS y la Oficina Principal de Seguridad del Reich, encabezadas respectivamente por Heinrich Himmler y Reinhard Heydrich, así como la Policía Secreta,
la Gestapo tenían una supervisión jurisdiccional significativa sobre muchos asuntos en Polonia. De hecho, cualquier evaluación de la responsabilidad de Frank en el nivel de violencia y muerte que caracterizó a la región durante la Segunda Guerra Mundial debe tener en cuenta que, a menudo, él no era la persona responsable de decidir o supervisar tales acciones. Las SS, en particular, eran una fuerza independiente dentro del gobierno general y estaban completamente fuera del control de Frank. De hecho, el gobernador y Himmler tuvieron múltiples disputas a principios de la década de 1940 sobre la autoridad excesiva que poseían las SS y las fuerzas policiales y su completo desprecio por cualquier forma de Estado de Derecho o procedimiento judicial estándar. Finalmente, estas tensiones alcanzaron su punto máximo en 1942 en un enfrentamiento directo entre Frank y el jefe efectivo de las SS en el gobierno general, Friedrich Wilhelm Krüger, después de que Frank se quejara de que Krüger simplemente lo ignoraba y actuaba como si las SS no tuvieran ninguna obligación de incluir a la administración de Frank en sus decisiones y acciones. El resultado, cuando se informó en Berlín, mostró exactamente cuán limitada era la autoridad de Frank. Hitler apoyó a las SS y aunque Frank permaneció como gobernador del gobierno general, fue despojado de la gran mayoría de sus otros cargos en Alemania. Alguien en la posición de Frank, como jefe del gobierno nazi en Polonia, debió haber experimentado una serie de emociones fluctuantes durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Tras la rápida conquista de Polonia, Hitler esperó hasta la primavera de 1940, antes de lanzar una conquista igualmente rápida de Dinamarca y Noruega. Semanas después, Alemania invadió los Países Bajos y Francia, conquistando Europa Occidental en una campaña relámpago que duró solo 6 semanas. Sin embargo, Gran Bretaña permaneció independiente, a pesar de una intensa campaña de bombardeos iniciada en el verano de 1940, destinada a forzar su rendición. Un año después, Frank estaba al mando de Polonia, mientras una concentración masiva de tropas tenía lugar en la región en preparación para la invasión de la Unión Soviética. Al principio, la Operación Barbarroja, el nombre en clave para la invasión inicial de Rusia, progresó bien, y para finales del otoño de 1941, los alemanes amenazaban con tomar Moscú y Leningrado. El líder de la Unión Soviética, Joseph Stalin, incluso consideró la posibilidad de ceder vastas extensiones de territorio a Alemania como parte de un acuerdo de paz. Sin embargo, el invierno de ese año lo cambió todo. El avance alemán se estancó, y miles de soldados murieron en el crudo invierno ruso. Quizás, a medida que los acontecimientos se volvían más inciertos, Frank empezó a preguntarse si el gobierno general algún día vería a las tropas rusas avanzar hacia Berlín. El enfoque de los nazis hacia el pueblo judío se había intensificado durante años. Aunque Hitler y sus seguidores siempre mostraron un feroz antisemitismo, tras llegar al poder en 1933, en general favorecieron una estrategia de presionar a los 500.000 judíos de Alemania para que abandonaran el país, persiguiéndolos mediante una serie de medidas conocidas como las leyes de Nuremberg. Como hemos visto, Frank apoyaba la conformación de las leyes alemanas de esta manera para alinearlas con la ideología racial del partido. Polonia albergaba a aproximadamente 3,5 millones de judíos cuando Alemania invadió en 1939. Esta era una población demasiado grande como para simplemente obligarla a abandonar el país, y durante un tiempo se consideraron seriamente planes para la deportación forzada de los judíos de Europa Oriental al Medio Oriente o a la isla africana de Madagascar, mientras Frank administraba esta población en el sur y este de Polonia. Sin embargo, a lo largo de 1940 y principios de 1941, mientras el esfuerzo bélico parecía ir bien para los nazis, comenzó a desarrollarse un plan más siniestro. Todavía hoy existe desacuerdo sobre exactamente cuándo se decidió la llamada solución final, al que los nazis llamaban el problema judío. Pero está claro que fue en algún momento de finales de la primavera o principios del verano de 1941, mientras se finalizaban los planes para la invasión de Rusia. En ese momento, se implementaron medidas para que los Einsatzgruppen, quienes ya habían estado involucrados en el asesinato masivo de élites políticas y culturales polacas en 1939 y 1940,
avanzaran junto al ejército alemán hacia la Unión Soviética, exterminando comunidades judías a su paso. Al mismo tiempo, se dieron los primeros pasos hacia el desarrollo de centros de exterminio en algunos de los docenas de campos de concentración que los nazis habían construido a lo largo de Europa Central y del Este. Ahora, el plan era que los judíos de las partes de Europa ya bajo ocupación nazi, aproximadamente la mitad de los cuales estaban en el territorio gobernado por Frank como parte del gobierno general, fueran identificados, detenidos y enviados a estos campos específicos, donde serían asesinados en masa. Este nuevo plan fue comunicado a más de una docena de altos funcionarios nazis en una conferencia celebrada en el suburbio berlinés de Wannsee, el 20 de enero de 1942, incluido Joseph Bühler, secretario de Estado del Gobierno General y mano derecha de Frank. Fue el comienzo del Holocausto de los judíos de Europa. Bajo el gobierno de Frank, la región administrada por el Gobierno General se convirtió en el foco central del Holocausto de los judíos de Europa. Aunque hubo docenas de campos de concentración establecidos por los nazis en toda Europa, y en todos ellos hubo cierto nivel de muerte y brutalidad, el Holocausto se llevó a cabo en 6 grandes campos de exterminio, que fueron construidos específicamente para este propósito, con instalaciones para el asesinato en masa y crematorios para quemar los cuerpos posteriormente. De estos campos de exterminio, 4, Treblinka, Majdanek, Sobibor y Belzec, estaban ubicados dentro del territorio del gobierno general, mientras que Auschwitz-Birkenau se encontraba justo más allá de la frontera, en la parte de Polonia que había sido directamente anexionada al Tercer Reich. Solo Chelmno, en el oeste de Polonia, estaba significativamente distante del gobierno general. El nivel de asesinatos en estos campos era asombroso. Treblinka fue responsable de la muerte de 800.000 personas, la mayoría de ellas judías. En Belzec fueron asesinadas 600.000 personas, mientras que 250.000 perecieron en Sobibor y al menos 80.000 en Majdanek. Si consideramos a más de 1 millón de personas asesinadas en Auschwitz-Birkenau, el número total de muertes en los 5 campos, situados dentro o adyacentes al territorio del gobierno general en Polonia, supera los 3 millones. Estos campos fueron administrados por las SS independientemente de la administración de Frank en Cracovia. Sin embargo, esto no significa que el gobierno civil local no estuviera involucrado. Gran parte de lo que la administración de Frank hizo efectivamente durante esos años fue facilitar la identificación de los judíos y otras personas consideradas enemigas del Estado, detenerlas y asegurar su transporte a los campos de exterminio, donde la mayoría eran asesinados pocas horas después de su llegada, asfixiados en cámaras de gas. De hecho, el régimen de Frank ya había implementado deliberadamente políticas destinadas a asesinar a la población judía dentro de las fronteras del gobierno general, incluso antes de la adopción e implementación de la solución final. Por ejemplo, hubo un esfuerzo consciente por privar a los judíos, en particular, de recursos esenciales en la región administrada por Frank, notablemente alimentos, pero también artículos básicos como el carbón. La idea era potencialmente matar a miles de judíos por inanición o dejándolos morir congelados. Esto fue asesinato en masa mediante privación, todo supervisado por la administración de Frank desde el castillo de Wawel en Cracovia. El epicentro de estos esfuerzos combinados para perseguir a los judíos del gobierno general y prepararlos para el transporte a los campos de exterminio fue el gueto de Varsovia. Antes de la guerra, la ciudad de Varsovia tenía una enorme población judía, y algunas partes de la ciudad eran esencialmente enclaves judíos, donde los judíos constituían entre el 80% y el 90% de la población. Este número creció durante la invasión alemana de 1939, ya que comunidades judías huyeron hacia el este, buscando refugio en Varsovia antes del avance del ejército alemán. Allí, el régimen de Frank, junto con las SS y otros servicios de seguridad, impuso rápidamente una forma de ley marcial una vez que Polonia fue completamente ocupada. A los judíos se les obligó a llevar un brazalete blanco y todos los negocios judíos debían exhibir una estrella de David sobre sus entradas. A principios de 1940 se introdujeron cupones de racionamiento de alimentos, y los recursos que ingresaban a la ciudad se redujeron drásticamente.
En abril, la administración de Frank comenzó a construir un muro alrededor del distrito judío, que fue oficialmente transformado en un gueto en noviembre de 1940. Más de 400.000 personas fueron efectivamente detenidas dentro de una prisión al aire libre. En 1941 se inició una política sistemática de inanición, con los judíos recibiendo solo unas 200 calorías de comida por día. Hasta 1942, el gueto se había convertido en un pantano de enfermedad, hambre y muerte, aunque los habitantes judíos lograron mantener alguna forma de vida y cultura normales a pesar de las adversidades. Alrededor de 100.000 judíos murieron en esas condiciones. Luego vinieron las deportaciones, principalmente a Treblinka. Entre el verano de 1942 y Yom Kippur, a finales de septiembre de ese año, más de 250.000 de personas fueron transportadas desde el gueto a los campos de exterminio. Sin embargo, en esta fase inicial de la implementación de la solución final, muchos aún no sabían a dónde estaban siendo llevados. En las semanas siguientes, los signos se volvieron ominosos, y aún con la drástica reducción de la población del gueto, quienes permanecieron comenzaron a organizar un movimiento de resistencia conocido como la Organización de Combate Judía, liderada por el joven de 24 años Mordecai Anielewicz. Apoyados por la resistencia polaca, que les hacía llegar armas de contrabando, comenzaron a prepararse para resistir nuevos intentos de deportación llevados a cabo por las SS y la administración de Frank entre finales de septiembre de 1942 y enero de 1943. Luego, cuando los alemanes reingresaron al gueto en enero, con el objetivo de liquidarlo en las semanas siguientes, los judíos lanzaron una revuelta. A pesar de estar atrapados y enfrentar el poder de la maquinaria de guerra nazi, alrededor de 1.000 combatientes judíos lograron librar una guerra de guerrillas contra los alemanes, principalmente tropas comando de las SS, durante 3 meses, hasta que miles de soldados de las Waffen-SS fueron enviados para aplastar el levantamiento del gueto en vísperas de la Pascua judía, el 19 de abril de 1943. Después de eso, el gueto fue efectivamente liquidado, y los 35.000 ocupantes restantes, que no fueron asesinados in situ, fueron deportados a campos de exterminio. Fue con tales medidas que se llevó a cabo el Holocausto en el gobierno general bajo el gobierno de Frank. La creciente brutalidad observada en partes de Europa ocupada por los nazis, como Polonia, ocurrió en paralelo directo con el cambio en la fortuna de Alemania en el campo de batalla. Después de que el avance alemán fuera detenido en Leningrado y Moscú, en el invierno de 1941, los rusos lograron usar ese tiempo para expandir su producción bélica y reclutar muchos más soldados. En 1942 comenzaron a hacer retroceder a los alemanes, y un enfrentamiento decisivo en la ciudad de Stalingrado durante el otoño e invierno de ese año resultó en una victoria rusa. A partir de ahí, los soviéticos lanzaron una ofensiva que expulsó a los alemanes de Rusia y los obligó a retirarse hacia el gobierno general de Frank en Polonia. Mientras tanto, en diciembre de 1941, los Estados Unidos entraron en la guerra junto a Gran Bretaña y Rusia. Con un torrente de nuevos soldados y material de guerra, los aliados lograron alcanzar la victoria sobre Italia y Alemania en la campaña del norte de África a principios de 1943 e invadieron Sicilia para abrir un frente sur ese verano. Un frente occidental pronto siguió en el verano de 1944, cuando Francia fue invadida y rápidamente reconquistada. Así, para 1943, debió haber estado claro para altos funcionarios nazis como Frank, que a menos que Alemania desarrollara alguna arma revolucionaria, como la bomba nuclear que estaban tratando de construir, la guerra terminaría inevitablemente en la derrota alemana y la caída del Tercer Reich. A medida que el esfuerzo de guerra se volvió fatalmente en contra de Alemania, el nivel de agitación y resistencia dentro de Polonia y el territorio del gobierno general creció proporcionalmente. Siempre existió un gran movimiento de resistencia en Polonia, apoyado por un gobierno en el exilio en Londres, pero a partir de 1943, este movimiento comenzó a recibir cada vez más suministros de los soviéticos a medida que avanzaban hacia el oeste, entrando en Ucrania y en el este de Polonia.
Estos movimientos de resistencia se unificaron bajo la bandera del Estado secreto polaco, que comenzó a asesinar a cientos de alemanes en el área del gobierno general. Luego, a finales de 1943, comenzaron a planear un intento de asesinato contra Frank, inspirado en parte por el asesinato de Reinhard Heydrich, el gobernador en funciones del Protectorado de Bohemia y Moravia, en la actual República Checa, ocurrido a principios del verano de 1942. Actuaron el 29 de enero de 1944, cuando se colocó una bomba en un tren en el que Frank viajaba de Cracovia a Leópolis, la ciudad más grande de la parte ucraniana del territorio oriental del gobierno general. La bomba detonó debajo del tren a 22 kilómetros de Cracovia a las 11:17 de la noche, arrancando el eje trasero del vagón de Frank. Aunque el tren descarriló, él salió ileso. Al día siguiente continuó su viaje en avión, volando a baja altitud bajo condiciones climáticas terribles. Por orden de Frank, prisioneros polacos fueron ejecutados en represalia y se reforzaron las medidas de seguridad en todo el gobierno general. El intento de asesinato fue solo un preludio a la aparición de una resistencia mucho más intensa. En la primavera de 1944, el Estado secreto polaco comenzó a prepararse para un levantamiento importante contra la ocupación alemana, mientras el Ejército Rojo avanzaba más profundamente en Polonia. El foco simbólico sería la ciudad de Varsovia, y el objetivo era dividir a las fuerzas alemanas entre combatir el avance ruso en el este y suprimir la insurrección dentro del gobierno general, con el fin de asegurar el éxito de la revuelta y acelerar la liberación de Polonia del dominio nazi. Esto no era solo impaciencia. En 1944, con la guerra entrando en sus etapas finales, el régimen nazi se volvió especialmente cruel, buscando asesinar a tantos de sus enemigos raciales, ideológicos y políticos como fuera posible antes de perder el control de ciertas regiones. Más de 400.000 de los 750.000 judíos de Hungría serían asesinados en un lapso de solo 6 meses ese año, después de que los nazis tomaran el control directo del país. Así, aunque luego fue criticado como un levantamiento prematuro, la resistencia polaca lanzó su revuelta en Varsovia el 1 de agosto de 1944. Duraría 2 meses, pero sería finalmente infructuosa, ya que tanto los aliados occidentales como el Ejército Rojo, este último siendo el mejor posicionado para ayudar, no lograron proporcionar un apoyo adecuado al levantamiento. Esto ocurrió a pesar de la creencia del primer ministro británico Winston Churchill, de que era esencial ayudar a los aliados polacos de Gran Bretaña. Aunque el levantamiento de Varsovia fracasó en el otoño de 1944, la liberación del gobierno general no tardaría en llegar. Tras una resistencia inicial durante los meses de otoño, las defensas alemanas en Polonia comenzaron a colapsar en el invierno, ya que Hitler concentró los esfuerzos militares de Alemania en una última gran campaña contra los aliados occidentales en la región de las Ardenas, en Luxemburgo y Bélgica, cerca de la frontera franco-alemana. Como resultado, el gobierno general fue en gran parte tomado por el Ejército Rojo entre diciembre de 1944 y enero de 1945. No quedaba mucho por liberar en Varsovia, ya que la ciudad había sido virtualmente arrasada en las semanas posteriores al levantamiento. A mediados de enero, las tropas rusas rodearon Cracovia. La esposa de Frank, Brigitte, y sus hijos ya habían partido hacia Alemania en diciembre, y él decidió huir de regreso al Reich justo antes del mediodía del 17 de enero. Las sirenas antiaéreas habían estado sonando toda la mañana en el centro de Cracovia, y Frank había recibido la noticia de que tanques rusos habían atravesado las defensas exteriores de la ciudad. Así, huyó apresuradamente de la capital del gobierno general, que había gobernado durante más de 5 años, al mediodía de ese día en un convoy de autos con sus principales administradores. Cracovia cayó apenas 24 horas después. Curiosamente, las oficinas de Frank estaban llenas de documentos y pruebas de las actividades de su administración, que habían descuidado destruir. Se observó que las oficinas estaban llenas de botellas vacías de licor, una escena común en las áreas de las que los nazis huyeron entre finales de 1944 y principios de 1945. En las semanas siguientes, Frank regresó a Alemania, pero su destino no fue Berlín,
sino Baviera, donde había pasado gran parte de su carrera en las décadas de 1920 y 1930. Llegó allí a principios de febrero y envió un mensaje a Berlín declarando que estaba listo para continuar sirviendo al régimen de cualquier manera que fuera necesaria. Sin embargo, Frank había sido despojado de sus cargos dentro de Alemania en 1942, y con el gobierno general ahora efectivamente disuelto tras la ocupación rusa, ya no tenía ningún cargo ni autoridad. En una ocasión, cuando intentó dar órdenes a un oficial subordinado, el hombre simplemente se alejó mientras Frank hablaba. Así, el exgobernador pasó los últimos meses de la guerra como un exfuncionario sin poder. Fue en este estado irrelevante que se enteró, en los primeros días de mayo, de que Hitler se había suicidado el 30 de abril en Berlín, mientras los rusos avanzaban hacia el centro de la ciudad. Su sucesor designado, el ministro de propaganda Joseph Goebbels, imitó a su líder el 1 de mayo, y luego las fuerzas alemanas se rindieron en Berlín. La guerra terminó oficialmente el 8 de mayo, momento en el cual Frank ya estaba bajo custodia. El 4 de mayo de 1945, Frank fue capturado por tropas estadounidenses en Tegernsee, en el sur de Baviera. Las tropas que lo arrestaron eran las mismas que habían liberado Dachau 5 días antes y habían presenciado de primera mano las atrocidades del régimen nazi. Después de su captura, Frank fue obligado a caminar por un pasillo formado por soldados estadounidenses, todos los cuales lo agredieron. Frank colapsó bajo esta presión, incapaz de soportar la idea de un trato aún más duro, e intentó suicidarse. Cuando ese intento fracasó, lo volvió a intentar solo 48 horas después, cortándose sin éxito la muñeca izquierda. Posteriormente diría: «Intenté suicidarme porque lo sacrifiqué todo por Hitler, y ese hombre por quien lo sacrificamos todo nos dejó solos». Como nos contó su hijo Niklas, su padre intentó matarse porque no quería ser tratado como él había tratado a otros. Brigitte Frank también pasó por un momento difícil. Todos sus amigos la habían abandonado y nadie quería tener nada que ver con ellos. Para comprar comida tuvo que vender todas sus pertenencias, incluidas joyas robadas de judíos muertos y cuadros tomados de Cracovia. Lo que quedaba fue confiscado. Sin embargo, aún tenía la esperanza de que su esposo sería liberado e incluso planeaba tener otro hijo con él. Pero en su lugar, Hans Frank fue juzgado en los juicios de Nuremberg, que se celebraron contra representantes de la derrotada Alemania nazi. Enfrentó 3 cargos: conspiración para cometer crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Al comienzo de su testimonio, Frank declaró que sentía una culpa terrible por las atrocidades cometidas en los territorios ocupados. Pero su defensa se dedicó en gran medida a intentar demostrar que él no era realmente responsable, que solo ordenó las medidas de pacificación necesarias, que los excesos se debieron a actividades policiales fuera de su control y que nunca supo sobre las actividades de los campos de concentración. Como confirmó Niklas Frank, sus padres sabían todo sobre los campos de exterminio. Durante los juicios de Nuremberg, Brigitte Frank fue visitada varias veces por el periodista judío Gaston Ullmann, quien escribía diariamente sobre el desarrollo del juicio. A veces traía chocolate para los hijos de Frank, y Brigitte mencionó a Ullmann en una carta a su esposo, diciendo: «Es judío, pero creo que tiene un corazón humano». Durante el juicio, Hans Frank se convirtió al catolicismo romano y afirmó haber tenido una serie de experiencias religiosas. También acusó a los aliados, especialmente a los soviéticos, de sus propias atrocidades durante la guerra, y él, junto con Albert Speer, fueron los únicos acusados en mostrar algún grado de remordimiento por sus crímenes. También dijo: «Yo mismo, hablando desde lo más profundo de mis sentimientos y habiendo vivido los 5 meses de este juicio, quiero decir que ahora, después de haber obtenido una visión completa de todas las horribles atrocidades que se cometieron, me invade un profundo sentido de culpa. Aquellos de nosotros que somos culpables debemos pagar el precio». Y lo pagó. El 1 de octubre de 1946, el Tribunal Militar Internacional declaró a Hans Frank culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y lo condenó a muerte por ahorcamiento. Según el veredicto, Frank fue un participante consciente y voluntario en el uso del terror en Polonia.
en la explotación económica de Polonia de una manera que condujo a la muerte por inanición de grandes cantidades de personas, en la deportación a Alemania de más de 1 millón de polacos como trabajadores esclavos, y en un programa que implicó el asesinato de al menos 3 millones de judíos. Después de recibir la sentencia de muerte, Frank dijo: «Muerte por ahorcamiento. Me lo merecía y lo esperaba». Frank fue ejecutado por el sargento del ejército de los Estados Unidos John C. Woods, quien no tenía experiencia documentada como verdugo antes de la guerra. Se cree que era deliberadamente incompetente en su trabajo para hacer sufrir a los 10 criminales de guerra nazis que ejecutó ese día, ya que todos murieron de forma lenta y agonizante. Los nazis ejecutados por el sargento Woods cayeron desde la horca con una caída insuficiente para romperles el cuello, lo que resultó en una muerte por estrangulación que, en algunos casos, duró varios minutos. Además, la trampilla era demasiado pequeña, lo que provocó lesiones en la cabeza a varios de los condenados al caer. El 16 de octubre de 1946, el día de su ejecución, Hans Frank fue el quinto de los acusados de Nuremberg en subir a la plataforma. Fue el único de los condenados que entró en la cámara con una sonrisa en el rostro. Después de pronunciar sus últimas palabras: «Estoy agradecido por el trato recibido durante mi cautiverio y pido a Dios que me reciba con misericordia». Frank fue ahorcado, pero como cayó desde la horca con una fuerza insuficiente para romperse el cuello, sus horribles convulsiones duraron 11 largos minutos antes de morir. Tenía 46 años. Después de eso, su cuerpo fue cremado y las cenizas arrojadas al río Isar. El sargento Woods insistió más tarde no solo en que había llevado a cabo todas las ejecuciones correctamente, sino que también declaró estar muy orgulloso de su trabajo. Si crees que este video te aportó de alguna manera, suscríbete al canal. Fastbeam Series. Hasta pronto.